¿Cree en la Trinidad? Creo que hay un solo Dios que se manifiesta de tres diferentes maneras. Es unicitario, ¿no? Tampoco. O sea, solamente creo en un Dios que se manifiesta de tres diferentes maneras, que se compone de tres diferentes maneras, pero es uno solo. Es como, por ejemplo, el ser humano tiene alma, espíritu y cuerpo, ¿me entiendes? Pues yo pienso y entiendo que Dios que se manifiesta de tres diferentes maneras, pero un solo Dios. No hay tres dioses, solamente uno. Tres personas, ¿no? No, solamente una persona que se manifiesta de tres diferentes maneras. Pero ¿cómo se manifiesta de tres maneras? ¿En qué sentido? Es Dios. Sí. Vino a la tierra en forma de carne. Ajá. Cuando Jesús se fue, dijo que él se iría, pero iba a dejar a alguien aquí, el Consolador, que es básicamente, es como esa parte sencilla. Yo lo llamo de esta manera, para que entiendan, por tratar de explicarlo. Es como esta parte es más sensible, de hecho es la parte más sensible de Dios, que es el Espíritu Santo, ¿me entiendes? Por eso es que la Biblia siempre nos relata que tenemos que tener cuidado con lo que es el Espíritu Santo y cómo nos dirigimos para hacia ti él. el Espíritu Santo es una persona. Es una persona. Una Dios es una persona. persona también. Muy bien. ¿Y cómo tú me puedes demostrar que el Espíritu Santo es una persona? Porque, por ejemplo, si tú vas a Mateo 18:10, ¿tú puedes leer el texto de Mateo 18:10 un momentico ahí? Mateo 18:10. 18:10. Yo creo que usted lo conozco. No sé, su voz se me hace familiar, pero bueno. 18:10. Mira que no hay, mirad que no os menospreciéis unos de estos pequeños, porque os digo que a sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Muy bien, dice que los ángeles ven el rostro del Padre. En otras traducciones, por ejemplo, como el Nuevo Testamento de Pablo Verso, sustituye la palabra rostro por persona. O sea, dice que los ángeles contemplan la persona del Padre. Eso lo puedes verificar en un Nuevo Testamento que se llama Pablo Verso. Ahora, cuando tú vas al idioma original que se escribió, al idioma griego, vas a encontrar que la palabra griega en sustitución al español por rostro es prosopon. Y la palabra prosopon significa, en su semántica, tiene varias acepciones como faz, rostro, cara, persona. Yo te pregunto a ti, como tú habías dicho, Gabriel, si los ángeles contemplan la persona o el prosopon del Padre, también tiene que haber un texto donde se le aplica la palabra prosopon, persona, al Espíritu Santo. O sea, ¿hay algún texto, existe algún texto donde el Espíritu Santo de una manera explícita se le aplica este término griego prosopon, que es rostro? O sea, ¿hay algún texto en la Biblia donde diga que el Espíritu Santo tiene un rostro? O sea, tiene como una fisionomía de persona, como se le da al Padre ahí en Mateo 18:10. Te hago una pregunta. Sí. ¿Cuáles son los únicos seres en el mundo con los que tú puedes dialogar y ellos pueden entenderte? ¿A qué viene la pregunta? Una silla no puede dialogar contigo. ¿Sabes por qué? Porque es un objeto. Sí. No puede. Yo insisto en que el Espíritu Santo es una persona, y si vamos a decir que no dice la Biblia, hay muchas cosas, te digo, para hablar siempre hay que hablar con la Biblia, porque esa tiene que ser la base de tu hijo de Dios, pero te recalco, hay muchas cosas que la Biblia no dice,
y sí ocurrieron, y sí pasaron. Pero y si sí la Biblia dice que los ángeles contemplan la persona del Padre, tiene que existir un texto. Si tú dices que Dios se manifiesta en tres formas y el Espíritu Santo es una persona, de manera obligatoria tiene que venir en la Biblia que el Espíritu Santo de manera literal, de manera explícita, sea una persona. Porque ahí lo está demostrando que el Padre es una persona. Mateo 18:10. Tú me puedes buscar, Gabriel, en la Biblia, en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento, en la escritura hebrea y griega, que el Espíritu Santo es una persona, así literalmente. ¿Me lo puedes buscar? Pero es que tú comprendes y entiendes, y yo respeto lo que tú quieras pensar. No, estamos conversando, estamos dialogando. No, claro, pero, o sea, en la Biblia no tiene que decir literalmente algo para que así sea, porque yo, por ejemplo, te podría decir, ¿dónde dice la Biblia que el pecado fue mal? No lo dice, pero es pecado. Pero tú mismo estás admitiendo de que Dios se manifiesta en tres personas. Dios se manifiesta, el ser de Dios se manifiesta en tres personas. En tres personas, en tres diferentes maneras. Dios es una persona que se manifiesta de tres diferentes maneras. Pero tú no me estás diciendo que el Espíritu Santo es una persona, ¿sí o no? ¿No lo dijiste al principio? Claro, sí es una persona. Entonces, ¿dónde la Biblia dice que el Espíritu Santo es una persona? Así como Mateo 18:10, que el Padre es una persona. Es que el Padre, el Espíritu Santo, es parte del Padre. Es la parte No, literalmente. no estamos hablando si es parte del Padre, o sea, si es una persona, ¿sí o no? Sí es una persona porque parte de ¿Dónde él lo es dice una la Biblia? persona. Gabriel, ¿dónde dice que es una persona? Oye, escucha, la Biblia dice que son tres los que dan testimonio en el cielo. Ese texto es falso. 1 Juan 5:7 no aparece en los papiros antiguos. ¿Sabías eso? Ok, te voy a hacer una pregunta. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Sí. Dime. Se movía sobre la faz de las aguas del planeta. Sí, se movió. Te digo esto. Pero me citaste 1 Juan 5:7, ¿por qué evadiste ese texto? Porque yo quiero que tú llegues, yo quiero que te entiendas esto. No, yo quiero que te entienda que estás citando un texto que no aparece en el texto griego. Hasta las mismas Biblias Reina Valera de nota a pie de página dice que el texto es ilegítimo, es una interpolación que ni los padres de la iglesia lo utilizaron en el tercero, cuarto, quinto siglo. Yo no creo en padre, el único padre que yo creo en es Dios. Yo no creo en católicos ni en Bueno, esas la cosas. interlineal griego-español de Francisco de la Cueva, muy utilizada por el 99% de la cristiandad, no aparece ese texto. 1 Juan 5:7 no existe. Se llama la famosa coma juanina, que fue añadida en el siglo XVI por un humanista llamado Deseolo de Erasmo de Rotterdam. No, yo entiendo eso, pero te recalco. ¿Entiendes? No Entonces para ti es falso. ¿Qué cosa? ¿Ese texto es legítimo o no? 1 Juan 5:7. Nada, si hay algo que dicen que está en la Biblia y no está, la Biblia dice que el que le quite o le añade le ponga algo a la palabra de Pero Dios. ¿cómo tú puedes demostrar que 1 Juan 5:7 sea legítimo en el idioma griego? Yo te digo esto. Sí. Me está mandando varias solicitudes y tengo que contestarlo, pero te digo esto. No podemos decir que algo es mentira simplemente porque la Biblia no lo dice, porque te digo, si la Biblia dijera, por ejemplo, ¿cuántos milagros no hizo Jesús? ¿Tú te imaginas que la Biblia dijera todos los milagros que Jesús hizo? Créeme que estuviéramos leyendo hasta el sol de hoy sin terminar. Por ejemplo, la Biblia categóricamente dice que Dios, el Padre, es todopoderoso. Dice la Biblia categóricamente. ¿Estás de acuerdo conmigo, no? Claro. Lo menciona en varios textos, tanto en las escrituras hebreas y griegas. Ahora, ¿tú me puedes demostrar que el Espíritu Santo es Dios todopoderoso? ¿Se le aplica la palabra Shaddai? ¿Tú no crees que lo sea? Muestra como la Biblia. Me lo tienes que demostrar con la Biblia. Que diga que es todopoderoso. Mira. Te voy a poner algo que literalmente, el ejemplo, Sí. que cada vez que analizo estas cosas que ocurrieron, todos los milagros que Jesús hizo a través de las personas en la Biblia, que él hizo, son cosas como que tú te quedas como que guau.
ti abrir un camino en medio del mar. No existe. No existe ser humano, y no ser humano tampoco, que te pueda abrir un mar. Gabriel, yo te entiendo, pero tú me puedes mostrar algún texto bíblico donde el Espíritu Santo es una persona. Te estoy contando esta historia. Esto es la única, no necesitas hasta tú más pruebas. Porque si Dios no fuera todopoderoso, créeme que fuera uno más de nosotros. Yo creo los Por ejemplo, planetas. te voy a poner una pregunta más fácil, una pregunta más fácil, No, Gabriel. yo entiendo tu pregunta, pero el problema es que... Por ejemplo, ¿dónde dice la Biblia que el Espíritu Santo es Dios? El título Dios aplicado al Espíritu Santo, ¿dónde está en la Biblia? Que se lo aplique al Espíritu Santo. Ya que tú dices que forma parte de Dios. Si forma parte de Dios, Dios. Estamos de acuerdo en eso. De hecho, dice la Biblia que cualquier blasfemia, escucha, dice que cualquier blasfemia contra el Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesús, será perdonado. Marcos pero 3:29. que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Ajá. Estamos de acuerdo en esta parte, pero sobre lo que de que Dios es todopoderoso, como dijiste, eso es 100%, papá, porque te voy a decir una cosa, no existe... ¿El Espíritu Santo es 100% Dios todopoderoso? ¿Qué? Tú me estás diciendo que el Espíritu... Es parte de Dios, una parte de Él. No estamos hablando de una parte. O sea, donde de manera explícita la palabra Shaddai y Pantocrator, en hebreo y en griego, para todopoderoso se le aplica el Espíritu Santo. Te estoy respondiendo la pregunta que me hiciste de Dios todopoderoso y no me dejo respondértela. Ok, dale. Ok. ¿Sabes cuántas personas yo he conocido, que han tenido enfermedades terminales, que le dijeron, vete a tu casa, muérete, púdrete, espérate la muerte que te va a llegar? Y con una simple oración, Dios ha metido su mano. Mira, yo estuve en, no sé, ¿sabes quién es Juan Carlos Harriga? Pero amigo, pero eso no es el tema es si el Espíritu Santo es una persona. Brother, si es una Esa experiencia no tiene nada que ver. Vaya, tú me disculpas que yo te diga esto, pero no tiene nada que ver a la respuesta a mi pregunta. El problema es que si tú quieres que yo te responda, tú tienes que asimilar y ponértela y esperar que yo te responda, porque si tú me haces una pregunta y no me dejas responder, tú sí, pero tu argumentación tiene que estar respaldada con la Biblia. Si no está respaldada con la Biblia, ¿me entiendes? No es verdadero. Tú me estás preguntando y también el primer ejemplo Sí, que te puse fue la primera pregunta que yo te hice es que si, ¿por qué la palabra prosopon, que es persona, no se le aplica al Espíritu Santo cuando realmente se le aplica al Padre en Mateo 18 días? Y es la pregunta que quiero que tú me respondas delante de las 17 personas que hay aquí. Yo te la respondo delante del diablo si tú quieres. Bueno, respóndemela. Ok, mira, el Espíritu Santo es parte de Dios, ¿ok? Es una parte de él, es la parte más sensible. Entonces Dios se divide en tres partes. Dios se manifiesta de tres partes, como te dije al principio. Entonces Dios es tripartita. Dios es tripartita. Se manifiesta de tres diferentes maneras. Pero eso es unicitarismo. Los unicitarios creen en los tres modos, en las tres maneras. Eso es lo que hacen los unicitarios. Dios se manifiesta de tres diferentes maneras. Esa es la creencia unicitaria. Tú eres unicitario, por eso te hice la pregunta al principio. No, yo creo en un solo Dios que se manifiesta de diferentes maneras. Déjame salir de duda, Gabriel, déjame salir de... Sí, te entiendo. Escúchame, Dios estaba en el cielo, y al mismo tiempo tuvo la capacidad, como es todopoderoso, también está aquí en la tierra, en un cuerpo de carne, muriendo por nosotros. Ajá. Pero tú eres trinitario o unicitario, defínete. Brother, yo simplemente soy cristiano, punto. Sí, pero ¿cuál es tu doctrina en cuanto? O sea, tú no apoyas la Trinidad. Dime. Tú no apoyas la Trinidad. Dime. La Trinidad tú no la apoyas. Yo apoyo la Trinidad, pero hay trinitarios, porque hay varios tipos de trinitarios. Sí, porque tú me dijiste, me lo estabas negando desde el principio. Me lo estabas negando. No. Porque hay varios tipos de trinitarios. Hay trinitarios que creen que Dios es conocido, que creen que hay tres dioses diferentes. Yo no creo en tres dioses. No, los trinitarios no creen en tres dioses. Padre, créeme, aquí en este mundo hay de todo. Y te lo digo porque lo he conocido. Pero son falsos. Entonces esos son falsos, ¿no? Bueno, se podría decir que sí, así como muchas cosas. Por ejemplo, hay unos que se llaman Jesús solo. Ok. Entonces yo no creo en tres dioses diferentes. Yo solamente adoro al único Dios que existe. Al único. ¿Me entiendes? Sí creo que ese Dios tiene la capacidad
de manifestarse de tres diferentes formas. ¿Me entiendes? ¿Sí me entiendes lo que te quiero decir? No creo en tres dioses. No creo. Sí, es tu doctrina, es tu enseñanza, es lo que me estás explicando. Dime. Que me estás explicando tu idea, tu enseñanza. En la Biblia solamente habla de un Dios, no habla de tres. Por ejemplo, tú dijiste que el Espíritu Santo es una persona. Por ejemplo, tú puedes leer Lucas 3:22 un momento. Lucas 3:22. Ya casi termino, gente. Sí, como no, gracias por subirme al live. No es por ti, es porque no hay más solicitud y la gente está como... Sí, está bien, correcto. ¿Me dijiste dónde? Lucas capítulo 3, versículo 22. Lucas capítulo 3. 22. Capítulo 3, verso 22. Sí. Ok. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en la forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres hijo amado, en ti tengo complacencia. Escucha esta pregunta. Dice que el Espíritu bajó de forma corporal. Cuando tú vas al griego es somáticos. Somático significa forma corpórea, forma visible, o sea, palpable. Dice que el Espíritu bajó de forma corporal como paloma, no como una paloma literalmente, pero tenía una forma corporal que era visible a los ojos de los seres humanos. Yo te hago esta pregunta. Si tú dices que Dios se manifiesta en todas partes y que el Espíritu forma parte de Dios, entonces Dios tenía forma corporal de paloma en ese momento, basado en Lucas 3:22. Que si Dios tenía forma corporal de paloma. Sí, en ese instante, porque para ti el Espíritu Santo es de Dios y el Espíritu Santo forma parte de Dios. Forma parte de él. Es una parte. Ponlo de esta manera. Es como el corazón de Dios. No es Dios, en sí no es Dios. No es Dios, el Espíritu Santo. Dime. El Espíritu Santo no es Dios mismo. Es parte de Dios. Pero la Trinidad enseña que la verdadera Trinidad, ¿no? Profesa que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. La Trinidad. ¿Y me lo estás preguntando o me lo estás diciendo? No, te estoy confirmando de la antigua Trinidad. De la antigua Trinidad. Creen de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas diferentes que forman un Dios. Ahora, el Espíritu Santo, ¿para ti es Dios, sí o no? Me dijiste que sí. Sí, claro. Ahora, Dios en ese instante, en Lucas 3:22, cuando el Espíritu bajó sobre Jesucristo, Dios tenía forma corporal de paloma, de animal, no humana, de animal. No creo que haya tenido no creo que haya sido un animal literalmente. Y si se vio literalmente, pues no creo que haya sido un animal como tal. ¿Me entiendes? Tal vez simplemente se haya visto como la silueta, ¿sí me entiendes? Pero ¿qué naturaleza tenía el Espíritu ahí? ¿Personal o animal? Según Lucas 3:22. ¿A qué te refieres con personal? ¿Como una forma de qué? Tú me dijiste que el Espíritu Santo era una persona. No, sí, pero es que yo no sé Y lo dice que el Espíritu bajó de forma corporal, de forma de paloma, no de persona. Dice que el Espíritu no bajó de forma de persona, sino de paloma. Ok, es que persona no es esto que tú estás viendo aquí. Esto no es persona. Persona no es una persona, esto que tú ves, esta forma, eso no es una persona. Sí, Persona pero dice que el Espíritu fue visible de forma corporal, somáticos, es la palabra griega. Pero corporal. Corpórea. Entonces, Dios tenía forma corpórea animal.
Entonces Lucas está mintiendo ahí, en Lucas 3:22. Dime. O sea, el discípulo Lucas que escribió Lucas 3:22 está mintiendo. Si vas al griego, interlineal, dice somático, forma corpórea. Entonces, ¿Dios tenía forma animal o personal? En Lucas 3:22. Bueno, si dice que tiene forma corporal, tú me estás preguntando si tiene forma de paloma. No, te estoy citando este texto porque el Espíritu Santo no tiene nada que ver con Dios. Forma parte de Dios, pero no es la misma sustancia o esencia de Dios, como enseña el Trinitario. Dijiste que te contradijiste porque dijiste que no tenía nada que ver con Dios, pero dijiste que tenía que ver con Dios. No, Entonces, forma parte de Dios, pero no intrínseca, ¿me entiendes? No, pero estamos de acuerdo, pero no diga entonces que no tiene que ver con Dios cuando después dice que forma parte de Dios. O tiene que ver, o tiene que ver. Yo nunca te he dicho de que es Dios, porque yo no creo de que el Espíritu Santo sea Dios, ¿me entiendes? Ni tampoco creo con una persona. Lo que te estoy diciendo es que no diga entonces que no tiene nada que ver, porque si es parte de él, tiene que ver con él. Entonces tú admites públicamente ahí que no tienes respuesta para admitir de que el Espíritu Santo sea una persona, como Mateo 18:10. Es que yo creo que tú confundes cuerpo con persona. No, me refiero a persona espiritual, persona espiritual. Es una persona espiritual. Ajá. Solamente una persona te puede entender a ti cuando tú te sientes mal. Exactamente. Ahora, ¿dónde la Biblia dice que el Espíritu Santo es una persona espiritual? Como Es que no el Padre. tiene que decirlo. Sí tiene que decirlo. Sí tiene que decirlo. ¿No? Entonces tiene que... Entonces, ¿Y por qué dice que el Padre es persona espiritual y el Espíritu Santo no? Entonces, el Padre es más importante que el Espíritu Santo. Es que, Frank, escúchame. Usted entiende que porque la Biblia no dice algo, entonces no es algo... Y déjame terminar. Sí, ya. Algo que es así. Y te pongo el ejemplo del cigarrillo. La Biblia no dice que pecado es pecado fumar. Entonces yo le pregunto a usted, ¿por qué no lo diga? ¿Quiere decir que está de acuerdo que yo lo haga? Sí, es cierto, pero la Biblia sí dice que la Biblia dice que Cristo es persona, se le aplica la palabra persona, los seres humanos son personas, los ángeles son personas también, lo dice la Biblia, y te puedo mostrar los textos bíblicos. Le voy a decir una cosa, los seres humanos no son personas porque sean seres humanos. Porque sean seres humanos. No, se le aplica la palabra persona a los seres humanos. Escúchame, cuando a Nabucodonosor, cuando a alguien se le quita la razón, viene a ser prácticamente un animal, aunque tenga este cuerpo así. Lo que te hace una persona es tener razón. Eso es lo que te hace una persona. Los animales no son personas, no tienen raciocinio. Ajá. El Espíritu Santo es una persona por la simple razón de que razona. Cuando tú le dices, ay, me siento mal, me hicieron esto. ¿Dónde dice que el Espíritu Santo razona? Pero dice la Biblia que Él es el consolador. ¿Cómo alguien que no es persona puede consolar? En Romanos 15:4 dice que la Santa Escritura es un consolador también para terceros, y la Santa Escritura es una persona, tiene raciocinio, es algo personal. Eso se llama prosopopeo, personificar. Las Escrituras personifican al Espíritu Santo. Entonces, ¿usted entiende que el Espíritu Santo no es persona? Bueno, lee Romanos 15:4 para que tú veas que dice que la Santa Escritura consuela. Yo entiendo lo que usted me dice, pero yo le pregunto entonces. ¿Dónde dice que el Espíritu Santo razona? Pero ¿y cómo? Es que no solamente, es que lo que es de carne no es lo que razona necesariamente. Por ejemplo, una cosa es el cerebro, otra cosa es la mente. El cerebro es un esclavo de la mente es algo espiritual. La mente no la puedes ver, el cerebro sí. Yo le pregunto a usted, si el Espíritu Santo no es una persona, entonces ¿cómo te puede consolar? Primeramente, para yo entender que el Espíritu Santo sea una persona, se le tiene que aplicar el término prósopo, como en el caso de Mateo 18:10. Los ángeles contemplan la persona, el rostro, la cara, el aspecto del Padre. ¿Por qué la Biblia no lo dice? Si el Espíritu Santo, como tú dices, es Dios. Respóndame la pregunta, porque yo le respondo 10.000 preguntas, usted no me responde la mía. O sea, ¿cómo entonces nos puede consolar si él no es una persona? Basado en su lógica, porque... De una manera, por ejemplo, un poema me puede consolar, y el poema no tiene personalidad. Una carta de un amigo, me puede dar un consejo, o me puede sentimentalmente me puede estimular, pero la carta no es una persona, es fácil. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo para usted? El Espíritu Santo es un poder, algo impersonal. Bueno, Dios es poder. No estamos hablando si Dios es poder.
Bueno, el problema es que el Espíritu Santo es poder en esencia. El Bueno, mismo poder. la Dios habla hoy, en varios textos dice que es el poder de Dios. No, lo entiendo, pero o sea, es que no me cabe en la cabeza. ¿Es el poder o es persona? Dígame, ¿Es un poder o una persona? ¿Cuál de las dos? el Espíritu Santo Sí, es las dos cosas. las dos cosas. O sea, Claro. que es personal e impersonal. Dios es personal e impersonal al mismo tiempo. Usted es una persona, usted tiene poder. Yo puedo ejercer un poder, ¿Qué? pero no soy un poder, soy una persona. Bueno, pues si usted Dios es poder consumidor. O sea, Dios ejerce un poder o una fuerza, pero Dios tiene personalidad. ¿Dónde dice la Biblia que el Espíritu Santo tiene personalidad? Bueno, si una persona que se constricta no tiene personalidad, entonces no sé qué será entonces, porque ahí le dice que el Espíritu Santo se constricta. Eso es Efesios 4:30. Si tú vas a Isaías 3:26, dice la Biblia que las puertas de Jerusalén se ponen tristes. Entonces las puertas de Jerusalén son personas porque se ponen tristes. Eso es una personificación, amigo. ¿Se refiere con eso? Es Porque un- le voy a decir una cosa. Lee Isaías 3:26, léelo. Isaías 3:26 para que tú Está lo bien, leas. pero escúchame. Una persona, ¿cómo te puede comprender? Porque es una persona manera no consuela? personificativa, amigo, una forma poética que se le está dando personificación. No, ¿Sabes qué pero es yo personificar? entiendo, pero yo quiero que usted entienda lo que yo le estoy diciendo. Sí. Porque no se necesita saber mucha teología ni mucha Biblia, porque Dios no da la razón por algo. Dios no da la razón por algo. ¿Cómo ya tengo hasta miedo de decirle persona, porque imagínate. ¿Es una persona o un poder o algo impersonal? ¿Por qué No, tienes miedo? mira, yo sigo creyendo que el Espíritu es de una persona. ¿Cómo? Porque es que mira, ¿Que crees que es una persona? ¿qué? ¿Tú crees que es una persona? Yo estoy seguro que es una persona. Bueno, muéstralo con la Biblia. Pero es que no hace falta, mi hijo. Sí hace falta, Gabriel. Por ejemplo, si no hay ningún texto que avale, que diga, porque quiere decir que el Espíritu Santo es una persona. Sí lo dice, Sí, Mateo 18:10 dice que el Padre es una persona. Ok, pero es un ejemplo. Lo que le estoy tratando de decir es que por ese simple hecho ya no es una persona. Porque yo le voy a decir una Amigo, cosa. si la yo le voy a decir una- Biblia enseña, yo le voy a decir una- si la Biblia enseña que el Padre de las huestes celestiales, los ángeles lo contemplan como una persona espiritual en el cielo, también los ángeles tienen que contemplar al Espíritu Santo como una persona en el cielo también. Ok. Esa es la lógica. Bueno, yo no me voy mucho por la lógica, porque Dios no se mueve así, pero el punto es que yo entiendo y comprendo que el Espíritu Santo es y es una persona. Porque cuando yo me siento mal en mi habitación, donde nadie más sabe nada, Sí. es el que viene a mí a Pero brother, consolarme. muéstralo con la Biblia que es una persona, por favor. Gabriel, muéstralo. No tengas pena, brother, que no tengas no es respuesta. No hay problema, brother, no hay problema. No es pena, el De problema todas es maneras, que- gracias por subirme, amigo. Gracias por subirme y compartir aquí contigo. No, mira, créeme que no es por esto, porque yo predico muchas veces, pero Sí, el problema yo es sé. que es como una ruleta que da vuelta y vuelta y vuelta y Está vuelta y bien, vuelta y está vuelta. No, voy a salir Pero- para que tenga oportunidad de subir a otras personas. No, gracias, Dios te bendiga a ti, cuídate mucho, ¿viste? Igualmente, cuídate, amigo. Vale, un placer. Ahora vean, después que yo salgo del live, vean el rostro de Gabriel, este evangelista, cómo se queda frustrado, se queda preocupado, pensativo sobre las preguntas y los razonamientos que yo utilicé con él y los textos que yo le cité, para que vean que estas personas no conocen su propia doctrina y que están equivocados, están engañados por Satanás el diablo. Vamos a buscar la parte donde él, para que ustedes vean el rostro de él. ¿Me entiendes? Yo sé. Aquí, en esta parte que yo grabé, es cuando ya yo salgo del live. Escuchen la opinión de él.
¿cómo él se queda? Se queda desarmado y se queda decepcionado, ¿no? Sobre la conversación. Se queda triste, ¿no? Vean. Mucho versículo bíblico, pero lo que veo que está pasando, no lo digo de mala manera, es que, o sea, yo le digo, él me dice, yo le digo, él me dice, yo le digo, él me dice. Entonces no llegamos como a ninguna conclusión. Y no debería ser así. Se quedó confundido. Pobre persona. Está traumatizado con la pregunta que le hice. Pueden ver el aspecto de su cara. Wow. Se quedó paralizado. Brother, que yo sé que es una persona, a mí me tiene que mostrar que es una persona y yo lo sé. Pero es que no ha podido demostrar. Yo sé que es una persona. Un burro no puede consolar a nadie. Y una silla tampoco. O sea, eso hasta por... eso hasta... No me siento mal, lo que me da como que... Es como... Sí me siento mal, pero ¿saben por qué me siento mal? Porque siento que en vez de edificar, se armó como un digo, yo te digo, por eso es que nunca me gustó esto de subir a la gente y eso es lo que me hace sentir mal, la verdad. Yo no pretendo saberlo todo, pero yo sí sé lo que yo creo, porque yo no le estoy siguiendo la pared. Pero, como que yo no estoy confundido, ¿me entiendes? No sé si alguno le estará ahí, que lo esté escribiendo en los comentarios, pero es eso, o sea, el dime yo te digo, un dime yo te digo, eso es lo que nunca me ha gustado. O sea, no se llega a ninguna conclusión sana, ¿me entiendes? No se llega como que, mira, esto. Por eso es que nunca me han gustado estas cosas de... y eso. Pero... obviamente que todo lo que uno diga tiene que estar respaldado por la Biblia. Pero, como digo, hay muchas cosas que la Biblia no dice que son reales. ¿Me entiendes? Obviamente que la Biblia se dice y demuestra que el Espíritu Santo es una persona, pero... Suficiente.